Los invito a que abran su escritura en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 10 al 13. Y la palabra dice de la siguiente manera: porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El tema de hoy lleva como título la restauración de Dios. En Jeremías capítulo 25, versículo 1 al 14, el profeta Jeremías profetiza la caída del reino del norte por 70 años cautivo en Babilonia, y al final de los 70 años el rey de Babilonia también iba a caer. En 2 de Reyes capítulo 25, 1 al 21, vemos el inicio del cumplimiento de la profecía de Jeremías. La casa de Judá es llevada cautiva a Babilonia, y el rey Nabucodonosor con toda su gente viene y destruye la ciudad, el templo y todo lo que se encuentra dentro de la ciudad, solamente quedando algunas pocas personas salvas. Al cumplirse los 70 años de cautividad, la profecía de Jeremías nuevamente tiene cumplimiento. El rey de Babilonia cae derrotado por el reino de los persas, tal como lo dice 2 de Crónicas 36, 20 al 21. Hasta ese momento, todos los eventos que el profeta Jeremías había hablado se habían cumplido: los 70 años de cautividad y la caída del rey de Babilonia. Ahora solo faltaba que se cumpliese Jeremías 29:10, en el cual Dios mismo estaba diciendo que Él visitaría al pueblo de Dios al final de los 70 años y despertaría sobre ellos la buena palabra y los haría volver a su lugar. Para que esta profecía pudiera tener cumplimiento, Dios tenía contemplado a 2 reyes de Persia, en los cuales despertaría el espíritu. El primero de ellos es Ciro, en el cual Dios toca su corazón y el rey empieza a pregonar y a dar decretos a la casa de Judá para que regresen a Jerusalén y reedifiquen el templo, es decir, el lugar de adoración, tal como lo dice 2 de Crónicas 36, versículos 22 y 23, y Esdras capítulo 1, del 1 al 11. El decreto del rey Ciro era que todos aquellos que quisieran volver a Jerusalén para reedificar el templo lo podían hacer. En el primer grupo de exiliados que regresan a Jerusalén son comandados por Zorobabel, el cual sería el hombre elegido por Dios para la restauración del templo. Tuvieron que pasar más de 18, 20 años para que realmente el templo pudiera tener su restauración. La obra se había tardado. Dios mismo tuvo que mandar al profeta Ageo para que exhortara a Zorobabel, y Zorobabel animara al pueblo para que continuara con la obra. Dios mismo tuvo que mandar al profeta Ageo para que exhortara a Zorobabel, y Zorobabel tenía que animar al pueblo, ya que en ese momento el pueblo estaba muy indiferente en cuanto a la restauración del templo. El enfoque de Zorobabel fue reedificar el templo, el lugar de adoración. El segundo líder que Dios tenía contemplado para continuar con la restauración es Nehemías. Para esto el Señor toca el corazón de Artajerjes, rey de Persia, el cual ve el semblante de Nehemías que se encuentra triste. Ve una angustia en la cara de Nehemías y le pregunta qué es lo que le está pasando, que por qué está triste. Nehemías 2, 4, 5 dice así: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. La angustia que tenía Nehemías era ver la ciudad de sus padres, ver Jerusalén completamente destruida, desolada. Y Artajerjes se pone a la disposición de Nehemías. El rey de Persia se pone en la disposición de Nehemías y le dice, ¿qué cosa pides? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti?
Y Nehemías le pide que lo envíe, si realmente él ha hallado gracia delante del rey, que lo envíe a Jerusalén para que pueda empezar la reedificación de la ciudad. Y el rey le concede la petición. En Nehemías 3 vemos que Nehemías organiza el pueblo y reparte el trabajo para la reedificación. Vemos a los sacerdotes, a los varones, vemos a los hijos primogénitos, vemos un grupo de gentes a los cuales se les delegó compromisos y responsabilidades, se repartieron el trabajo, algunos se encargaron de los muros, otros de las puertas, pero todo el pueblo estaba trabajando. Nehemías se había enfocado en la restauración de la ciudad, es decir, del hogar, de la vivienda. Hasta ese momento hay dos áreas que han sido restauradas. Primeramente, Zorobabel se enfocó al templo, es decir, al lugar de adoración. Y Nehemías se enfocó a la ciudad, es decir, a los hogares. Pero Dios tenía preparado un hombre más, sobre el cual caería la gran responsabilidad de restaurar la vida espiritual. Su nombre es Esdras, quien era un escriba y sacerdote. Pertenecía a la línea genealógica de Aarón, el primer sacerdote. Y al igual que los otros dos líderes, Zorobabel y Nehemías, los tres fueron realmente influenciados para que regresaran a Jerusalén por los reyes de Persia, Ciro y Artajerjes, los cuales tuvieron en bien enviarlos para que la ciudad fuera reedificada. Esdras venía con una misión muy especial, enseñar la ley de Dios. Esdras 7:6 dice, Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Dios, rey de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la buena mano de Dios estaba sobre él. Al igual que Nehemías, Esdras había hallado gracia delante del rey, y el mismo rey le concede todo lo que pide. Artajerjes vio el favor de Dios que estaba sobre Esdras, y Esdras había hallado gracia delante de Dios, delante del rey, y hallaría gracia delante de los hombres. Pero Esdras no volvió solo a Jerusalén. Esdras hizo acompañar de un grupo selecto de personas que representaban la parte espiritual. Esdras capítulo 7, versículo 7 dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Esdras estaba acompañado de un gran equipo de adoradores dispuestos a restaurar el área espiritual. Enseñar la palabra de Dios es un serio compromiso que demanda mucha diligencia y fidelidad, y sobre todo que la buena mano de Dios esté sobre el predicador, porque no se trata de dar suposiciones, se trata de que la palabra de Dios llegara al pueblo de Dios y los hiciera volver. Recordemos que el pueblo de Judá estuvo cautivo 70 años en Babilonia, así que todo varón que tenía 70 años hacia abajo había nacido en Babilonia y posiblemente desconocían la ley de Dios. Y había otro grupo mucho mayor, pero que estaba también muy alejado de la ley de Dios debido a que estaban en otro lugar. Para que Esdras pudiera cumplir con esta misión de llevar la palabra de Dios al pueblo, lo primero que hace es una resolución consigo mismo, es decir, un compromiso consigo mismo. Esdras capítulo 7, versículo 10 dice así, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El compromiso que adquirió Esdras salió de su propia voluntad y lo primero que demandaba hacia sí mismo era un compromiso fiel de entregar su corazón y prepararlo realmente para conocer la palabra de Dios. Para preparar ese corazón, la persona hace conciencia, entiende el valor de la palabra de Dios, entiende lo delicado que es un ministerio, entiende realmente el compromiso que es predicar la palabra del Señor. Preparar el corazón es entender que Dios no es opcional, sino es prioridad, que primeramente está Dios y su palabra, y de esa manera pueda fluir la palabra de Dios a toda una congregación. Así que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios. Inquirir significa investigar, indagar, examinar y escudriñar.
Esdras estaba consciente de la gran responsabilidad que tenía y no podía tomar la escritura solamente literal. Él tenía que investigarla, indagar, examinar y escudriñar las escrituras. Esdras era un escriba muy diligente y reconocido como el más grande de los escribas. Y un escriba se caracteriza por ser muy exégeta, de leer cuidadosamente, tal como lo dice Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de allí y otro poquito de allá. Eso es lo que hacía un escriba, muy cuidadoso en la lectura, muy cuidadoso en estar investigando, indagando todo lo relacionado con la ley de Dios. Esdras estaba asegurando de entender primeramente las escrituras al pie de la letra antes de hablarlo. El segundo paso de Esdras era todo aquello que había investigado, todo aquel conocimiento que él había adquirido, ahora tenía que cumplirlo, tenía que ser hacedor de todo aquel conocimiento que él había adquirido. Esdras tenía que llevar su conocimiento a la práctica y demostrar con evidencia que su conocimiento realmente era genuino y que a través de la obediencia él estaba creyendo a Dios. Y al momento de cumplirlo, el tercer paso era enseñar. Tenía que enseñar los estatutos y decretos, enseñar la ley de Dios, enseñar la buena palabra de Dios, como lo había dicho Jeremías. Enseñar realmente y rectamente la verdad escrita en la ley de Dios. Podemos ver que Esdras nos deja un patrón a todo tipo de lector, tanto un congregante como predicador. Esdras nos deja realmente un patrón a seguir. Primeramente hay que preparar nuestro corazón para inquirir y después para cumplir lo que hemos conocido y después enseñar. No podemos invertir los papeles, no podemos empezar enseñando sin tener un cumplimiento ni una obediencia. Y no podemos tener obediencia si no hay un conocimiento. Y no podemos tener conocimiento si no hemos realmente hecho una resolución de investigar las escrituras. Debemos de asegurarnos de seguir el orden que estableció Esdras primeramente. Todo ministro de Dios, todo maestro, todo evangelista, toda persona que comparte la palabra de Dios tiene que tener un estándar en la predicación, una preparación primeramente, un conocimiento claro de las escrituras. Su compromiso es hablar la verdad. Su compromiso es que la sana doctrina salga de las escrituras y que no infiltre ningún pensamiento humano. Para eso tiene que realmente hacer una resolución consigo mismo para inquirir la palabra de Dios. Y después tiene que aplicarla a su vida y por último tiene que enseñarla, compartirla. Todo esto requiere tiempo para Dios, devocional para Dios, apartarse en un tiempo específico para escudriñar las escrituras, tiempo de estudio, tiempo de meditación, tomar un compromiso muy serio con las escrituras. Y Esdras lo había hecho. En Esdras capítulo 10, versículos 11 y 12 nos dice que Esdras era un sacerdote versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos a Israel, y que era un escriba y sacerdote erudito en la ley de Dios. Es decir, Esdras era un hombre muy versado, es conocedor, entendido, ilustrado en la materia, y de igual manera era una persona erudito, alguien que conoce con plenitud las escrituras. Realmente era un predicador completo, Esdras, un hombre muy conocedor, muy entendido, ilustrado en la materia, muy informado y capacitado, con un conocimiento amplio en lo que él iba a hablar. Se puede decir que él era una persona sabio, culto, docto, experto, instruido. Esto era lo que Dios había elegido para que pudiera realmente Esdras restaurar la vida espiritual de aquel pueblo, ya que Nehemías se había enfocado primeramente a la ciudad y Zorobabel al templo. Ahora faltaba la parte de cada creyente, de cada persona del pueblo de Dios. En Nehemías capítulo 8 vemos cómo Nehemías convoca a todo el pueblo y convoca a Esdras para que predique la palabra. El tiempo de la restauración había llegado
Esdras estaba en la plaza, había puesto un púlpito y la gente se amotinó para escuchar la ley de Dios. Ese día hubo un gran avivamiento. El reino del norte escuchó la palabra por medio de Esdras y la línea genealógica del Mesías quedó completamente restaurada a través de aquel mensaje. Aquel avivamiento no consistía en desmayos o brincos, realmente fue todo lo contrario. El gran avivamiento vino cuando la gente fue tocado desde su interior, de su corazón, las fibras sensibles de todo el pueblo fueron tocadas y hubo lágrimas, hubo arrepentimiento, hubo felicidad. Todo aquello realmente estaba llegando al corazón de cada persona y la palabra estaba haciendo realmente un efecto benéfico, productivo en la vida de cada creyente y la gente se estaba volviendo a Dios. Los oídos del pueblo estaban atentos a la palabra que el sacerdote Esdras estaba hablando. Nehemías 8:3 dice que el libro fue abierto ante los ojos de todo el pueblo. Y Nehemías 8:5 dice que todos estaban atentos y ponían sentido a todo lo que se hablaba. En ningún momento la gente tenía intención de retirarse o de ignorar. Todos estaban atentos, dispuestos a escuchar la palabra de Dios en aquel momento. En Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice que se leía el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías realmente transmitió un mensaje entendible, porque un gran predicador no es aquel que tiene mucho conocimiento, sino es aquel que realmente descubre, escudriña la palabra en un pasaje complicado, pero a la hora de predicar lo hace sencillo y entendible. Eso es lo que estaba haciendo Esdras. Estaba realmente escudriñando la ley de Dios y aquello que para muchos pasaba desapercibido, él lo hacía notorio, lo hacía sencillo, lo hacía entendible. De esa manera el pueblo de Dios fue restaurado. La reflexión para nosotros en este día es: ¿qué tan importante es la restauración en nuestra vida? ¿Qué significa ser restaurado por Dios? ¿Qué pasaría si Dios no restaurara a nadie? Después de la caída de Adán, la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de la muerte y resurrección de Cristo, todos fuimos restaurados. Sin la muerte expiatoria de Jesucristo, nadie seríamos restaurados. Por tanto, es ahí el valor de la restauración. Las tres áreas que mandó Dios a restaurar por medio de Zorobabel, Nehemías y Esdras fue el templo, es decir, el lugar de adoración, la ciudad, es decir, nuestra vivienda, nuestro hogar, nuestra familia y la vida espiritual. El lugar de adoración realmente es el lugar donde debe haber una buena armonía, debe haber asistencia, perseverancia en la casa de Dios. Cuando no hay realmente perseverancia en la asistencia, difícilmente una persona se mantiene de pie, ya que al venir a la casa de Dios encontramos nuestro alimento espiritual y podemos ofrecer nuestra adoración a Dios realmente. Cuando nos damos cuenta de la importancia del área espiritual en la casa de Dios, es decir, escuchar la palabra de Dios, adorar a Dios, es cuando nos vamos a dar cuenta de que es una necesidad en nuestras vidas. Si hasta el momento nuestra asistencia es muy esporádica o muy irregular, significa que nuestra adoración también lo es. Pero es un tiempo que estamos meditando. Es un tiempo para restaurar nuestra vida en adoración. Es un tiempo para restaurar nuestra relación con Dios. Es un tiempo para que nuestra intimidad con Dios sea restaurada. Por eso el enfoque de, primeramente, restaurar el templo, para que la gente se reuniera, se congregara, que la gente entendiera la importancia de lo que es adorar a Dios. El segundo punto es la ciudad, la casa, el hogar, la familia, la cual Nehemías la reedificó. La familia es muy fundamental en la vida de cualquier creyente.
En una familia debe haber primeramente unidad, lazos fuertes, estables. Cuando esto no sucede, realmente muchas de nuestras oraciones tienen estorbo. No podemos estar muy confiados y muy tranquilos diciendo yo voy a la iglesia pero mi familia está perdida. O aparentemente yo tengo paz, pero en mi hogar nadie se habla, la casa está dividida. El hogar tiene que ser restaurado. Nehemías nos dio un gran ejemplo en Nehemías capítulo 3. Delegó compromisos, delegó responsabilidades. Y cuando en un hogar se delegan responsabilidades, todos trabajan como un solo cuerpo, todos tienen un mismo sentir, todos tienen las cosas en común. La tercera área que Dios restauró fue la espiritual por medio de Esdras. Recordemos que Jesucristo dijo en Mateo 4:4, porque no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual es una necesidad en cada creyente. Solamente así el creyente puede mantenerse fuerte, estable, sólido, dar unos pasos con seguridad. No puede haber crecimiento bíblico si la persona no se alimenta y si la persona no adquiere conocimiento. Cuando la persona no escudriña, realmente no se está alimentando. El área espiritual debe ser restaurada. No todo el compromiso es del predicador, no todo el compromiso es del pastor, que él es el que se debe encargar por completo de llevar el alimento a la mesa. El creyente también tiene que indagar, tiene que investigar, tiene que escudriñar, tiene que alimentarse, tiene que reflexionar sobre cada mensaje que se está dando, tiene que poner de su parte también, tiene que tener una conexión con Dios. El área espiritual realmente tiene que ser atendida diariamente. Solo de esta manera podemos restaurar nuestra vida espiritual. De lo contrario nos estaríamos engañando al pensar que con venir a la iglesia es suficiente o con escuchar el mensaje del día de servicio, cuando en realidad debe haber un interés más amplio en alimentarse, en tratar de tener una conexión con Dios. Para que una persona pueda ser restaurada en cualquier área, tiene que sanar todo tipo de herida, tiene que reconocer que él está fallando en alguna área, tiene que entender que él está haciendo falta en alguna área y tiene que tratar de primeramente reconciliarse con Dios y después de reconciliarse con su hermano, con su familiar. Tiene que entender que la restauración es un área de oportunidad que Dios nos brinda para volvernos a Dios, de que nuevamente nuestro corazón sea sanado. Como cabeza de hogar, nuestra familia depende de nosotros. Todo aquello que podamos influenciar sobre ellos, de ser impacto para ellos, va a ser algo benéfico si lo hacemos correctamente conforme a la palabra de Dios. Es tiempo de que nos volvamos a Dios. Eso es lo que Dios tenía en su mente en el libro de Jeremías 29 que leímos. Dice así: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios sabía lo que estaba pensando para nosotros. Él quería el bien para cada uno de nosotros. Es tiempo realmente de restaurar nuestras vidas. Hay mucha gente que se ha alejado de Dios. Hay mucha gente dentro de la congregación que se ha convertido en simpatizante. Hay mucha gente que realmente se ha retirado de Dios y se ha vuelto al mundo. Hay algunos que no quieren volver por pena. Hay otros que no vienen porque dicen, ¿qué van a pensar de mí? Algunos no se sienten dignos, pero Dios está dispuesto a restaurar sus vidas. Dios está esperando que ellos se dignen realmente a venir a buscarlo. Su palabra lo dice. Jeremías 29, versículo 12 y 13. Porque me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y oiréis. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que Dios está buscando, que la persona realmente regrese, que aproveche su segunda oportunidad, que aproveche realmente que Dios le está restaurando, lo está perdonando, que la gente realmente lo invoque, pero que lo invoque de todo corazón, que la gente se acerque a Dios
que tenga una seguridad de que Dios lo va a escuchar. En este momento Dios no está como un juez, Dios está como nuestro abogado. Dios está tratando realmente de reconciliarnos juntamente con Él. Dios está buscando que la persona sea restaurada en todas las áreas, en su lugar de adoración. Si la persona ha dejado de orar, si la persona ha dejado realmente de no tener comunión con Dios, Dios quiere que esa área sea restaurada. Pero también Dios quiere que en el hogar la familia esté restaurada, que toda la familia esté realmente unida y sobre todo que la vida espiritual esté restaurada y tengamos una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Que realmente nuestra intimidad con Dios no tenga ningún estorbo y para eso Dios mismo se encarga de darnos la oportunidad de restaurar cada área que está dañada, toda aquella área que está descuidada, todo aquello que está en ruinas. Dios quiere restaurarlo, hacerlo de nuevo. Los 3 líderes que Dios escogió nos dejan una gran enseñanza y una gran reflexión, la importancia de la restauración. ¿Qué sería de nosotros si no existiera la restauración? Realmente estaríamos perdidos. Pero gracias a nuestro Señor que a través de todo lo que Él ha hecho y la oportunidad que nos brinda, podemos alcanzar nuevamente acercarnos a Dios. Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El apóstol Pablo deja claro que toda persona que realmente es espiritual no va a señalar a un creyente que ha caído, no va a ser piedra de tropiezo para un creyente que ha fallado. Al contrario, le va a extender la mano. Una persona que es espiritual restaura con espíritu de mansedumbre y se coloca en el lugar de otra persona para entenderlo y lo trae nuevamente a Cristo. Esas son las oportunidades que Dios nos brinda. Esa es la forma en que Dios trabaja con cada uno de nosotros. De otra manera, posiblemente nadie sería salvo. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que aparte de la salvación, también tiene la restauración. Así que valoremos, nuestros hermanos, valoremos todo lo que Dios hace por nosotros, todo lo que pone a nuestro alcance para realmente llegar al reino. Valoremos cada mensaje que escuchemos. Valoremos que tenemos una Biblia a nuestro alcance. Haga una resolución consigo mismo. Prepare su corazón. Dedíquele tiempo a la adoración, a la lectura, al diálogo con Dios, al amor fraternal, a la convivencia entre los hermanos. Interceda por nuestros hermanos. Interceda por sí mismo. Y predique la palabra. Asegúrese de que lo que habla sea palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.